Continuamos aquí con la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, con la senadora de Morena, Laura Ballesteros, y la diputada de Movimiento Ciudadano. Al revés. Lo dije al revés. Senadora de Morena, Julieta Ramírez, y la diputada de MC, Laura Ballesteros. A ver, Julieta, insisto con el tema. ¿Cómo lo vamos a medir? O sea, ¿cómo lo vamos a medir? Eso me preocupa porque no puede quedar como en el aire, con una buena intención, con más sentencias, mira, con más casos, con más gente en la cárcel. Pues mira, actualmente tenemos que los jueces y magistrados son el segundo peor lugar de confianza de la ciudadanía. Número uno, lo que puede suceder es que cuando se reforme el Poder Judicial, la gente esté más enterada de quiénes van a llegar a la boleta, después por quiénes van a votar. El Poder Judicial y sus representantes tendrán también la obligación de responderle a la gente. Y número uno, se puede medir a través de percepción de la confianza de tus juzgadores, a través de las sentencias, a través de la celeridad. ¿Cómo está hoy el Poder Judicial calificado entre los ciudadanos? Insisto, es el segundo peor evaluado en cuanto al nivel de confianza de los jueces para las y los ciudadanos. ¿Tú tienes el dato, Laura? No, sí, por ejemplo, sí tengo el dato de los órganos autónomos, por ejemplo, en INAI, que está mejor evaluado que el ejército, y igual lo quieren desaparecer, entonces pues no es argumento. Pues yo pienso que eso no es un argumento. El populómetro, ¿no? No, estoy hablando tanto de niveles de confianza, no estoy hablando de popularidad, estoy hablando de niveles de confianza, y por cierto el ejército es el segundo con más confianza para toda la población en este país. Eso es lo raro. Lo raro es que saben que el Poder Judicial está corrompido, ellos lo saben, lo comentan, lo aceptan, lo dicen, y aún así, a pesar de que está corrompido, que sabemos todos, por ejemplo, aún así prefieren que el Poder Judicial se quede tal. ¿La votación popular lo va a resolver? Es el primer paso para que se mejore el nivel de confianza de la ciudadanía en sus jueces, en sus servidores públicos, porque actualmente tienen el segundo peor lugar. Además, vendrán leyes secundarias para acelerar la justicia, garantizar los procesos adecuados. Estamos acelerando algunos procesos. Por ejemplo, por decir un ejemplo, ya en materia fiscal se incluía la reforma que no pueden durar más de 6 meses, porque eso de que tengan un caso guardado, un expediente para que un empresario pueda no pagar lo que le debe al erario, que son más de 60 mil millones de pesos de Ricardo Salinas Pliego, y cómo la Corte oculta eso. Y eso lo están coludidos y lo están tapando y ocultando. Prefieren que el Poder Judicial se quede tal y como está, sabiendo que no confía la gente en sus jueces y magistrados. Para mí es claro que Morena no quiere justicia. Morena quiere vengarse del Poder Judicial porque, claro, fue el espacio, el oxígeno durante muchos años de este gobierno que acaba de terminar, en donde se hacía valer la Constitución. Y a Morena no le gusta que se haga valer la ley ni la Constitución, ni le gustan los contrapesos, ni le gusta la transparencia, ni le gusta aquello que disiente de su forma terrible de pensar. La división de poderes se creó hace 5 siglos. O sea, Montesquieu hace 500 años dijo, debe de haber un poder ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo ejecuta las leyes, el legislativo hace las leyes y el judicial dirime las controversias entre estos. Hoy Morena se atreve a pensar, incluso porque ese fue el discurso de Noroña ayer, ¿no? Va a ser, un cambio que estamos dándole al mundo, ¿no? Esa fue la palabra. ¿Lo tenemos ahí? ¿Lo tenemos para ponerlo? Es una vergüenza, porque lo que está diciéndole al mundo es la división de poderes en México no va a ser ya una realidad. Es increíble el nivel, no sé si es de ignorancia, de agandalle, de abuso. Yo de verdad estoy preocupadísima porque no se están dando cuenta que están violentando la división de poderes. Oye, Kenia, pero sobre todo están en el pueblo, ¿cuándo piensan? Están dejándole a una sola visión, al régimen, la definición de todo un en país. En el pueblo, ¿cuándo piensan? Dice la senadora. En el pueblo se piensa cuando hay democracia, cuando pones a diputadas y diputados que piensen por sí mismos. Los diputados y diputadas, los senadores y las senadoras de Morena no piensan por sí mismos. No los dejaron cambiar. Pobres, de verdad, no los dejaron cambiar ni una coma. No los dejaron cambiar nada. Es una vergüenza que incluso lo único bueno que le iban a cambiar a estas reformas, los obligaron desde el Poder Legislativo, se tuvieron que arrodillarse y no corregir ni una coma a los dictámenes. Por alusión. Sí. La mucha luz
es como la mucha sombra, no te deja ver. Y los gritos tampoco dejan escuchar, los gritos ensordecen. Eso es el problema de la oposición en estos años, que a través de gritos ha querido mandar un mensaje que no tiene eco, porque ensordecen. Pero mira, si Morena se quisiera apropiar del Poder Judicial, ahorita tenemos las 2/3 partes para que se pudieran designar a los ministros de la Suprema Corte. Así de Si la sencillo. presidenta manda una terna... ¿Eso van a hacer? Y también ¿Eso van a hacer? en los estados ¿Y para tenemos qué? mayoría. ¿Para qué modificar la Constitución? Entonces estamos modificando toda la Por justo Constitución. por Que eso, pre- porque que se contesten quieren ellos. agandallar todo. Magistrados, Pero jueces digamos, a y ver, ministros. déjame decir. Una sí, gandalle tipo el de Marquito Cortés en Coahuila, en donde se repartían las Julieta, magistraturas. se van a agandallar ustedes todo el poder judicial. Lo que me Yo impresiona quisiera- es que... yo ¿El quisiera decir Poder algo. Judicial, además de la Suprema Corte, es lo que dices? Claro. Además- Es que, a ver, la cúpula del Poder Judicial Lo que es dice la Corte. senadora Y es, no si sola- nosotros quisiéramos poner al ministro que va a Claro, faltar, lo poníamos, Fíjate, pero... no Lo van a solamente- poner no y solamente además se todos los quisieron estados. quedar con los ministros, sino además se quisieron quedar con los magistrados ver, y además con los eso es lo que jueces. dice Laura. Los que Así es, reparten Laura. magistrados son los Lo que- a panistas ver, en Coahuila. Haciendo las También. cuentas, porque no he visto aquí números por parte de mi compañera de Morena, no he presentado indicadores ni cómo se van a medir, como lo has preguntado Ya ya lo varias dije. veces. 70% de las posiciones van a ser propuestas por Morena. 70%. ¿Esto qué significa, Azucena? Significa dónde para saca la el gente que nos ve, pues ya haciendo las cuentas que no han hecho ustedes, ya la gente para que nos ve tiene que tener claro que la gente que va a firmar sus sentencias van a ser políticos profesionales de Morena. No van a ser abogados de carrera. Ahora, hay una cosa muy importante, y bueno, si quieren tener la justicia en manos de políticos de Morena, lo que van a tener es lo que estamos viendo en esta mesa. Por ejemplo, un artículo, ¿no? Que lo discutimos muchas veces antier en el Congreso, el 500, que es el que viene los temas del comité y cómo se va a evaluar, etcétera. Morena decía una cosa, el PRI y el PAN decían otra cosa y estaban en batalla campal. Tenían 2 lecturas de ese artículo completamente distintas. Si fuera verdad lo que dice Morena, que con esta simple votación van a cambiar el sistema de justicia, la gente que esté ahí, que van a ser políticos profesionales de su partido, van a leer ese artículo con los lentes de Morena. O sea, eso es lo que va a estar pasando, es decir, no necesitas gente que nada más vaya y lea las leyes que se vayan a aprobar, las tiene que interpretar, las van a interpretar con los lentes guindas que ellos traen. Ahora, hay un amparo, sí hay que decirlo, que está impidiendo que en los 32 estados de la República, me lo otorgaron a mí una suspensión provisional, que en los 32 estados de la República se armonice con la Constitución la reforma judicial y que no se despidan jueces y magistrados locales por ahora. Y falta la determinación de la Suprema Corte. A Las ver, eso acciones de todavía no está dicho, inconstitucionalidad. efectivamente. O sea, todavía no hay un resultado final porque claramente hay muchos juicios en la Corte y tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación que definir a propósito de amparos, acciones y controversias. Lo que es un hecho es que más allá de lo que vaya a definir el máximo tribunal, hoy Morena y el gobierno hicieron todo un desaseo parlamentario, una vergüenza. Nunca en la vida habíamos visto antinomias en la Constitución, por Dios, son excesivamente Define irresponsables. antinomias. Antinomias que un artículo se contradiga con otro en el mismo ordenamiento y evidentemente vigente. En la Constitución, por Dios, la Constitución es el marco referencial de 130 millones de mexicanos. Estos cuates de Morena, de verdad que son unos irresponsables. Hasta en la Constitución se han equivocado, Senadora porque están, Julieta Ramírez. digamos, desesperados por destruir al Poder Judicial. Pues detrás de, insisto, detrás de una narrativa que intentan convencer no sé a quién, porque no se han dado cuenta que el pasado 2 de junio 36 millones de mexicanos votaron porque se hiciera realidad la reforma al Poder Judicial. En realidad no se dan cuenta que esas narrativas evidencian todavía más su resistencia a la pérdida de privilegios y también a un poder que solían controlar. Y prueba de ello, no solamente lo controlaban, se lo repartían como si fuera parte del Poder Ejecutivo, como lo vimos en Coahuila con el Como la reparto que ministra de hizo Gobierno. Marco Cortés. O las otras ¿Por qué no ministras. mejor dicen la verdad? Ahora Que dice lo Morena, que ahora les nos toca asusta repartirnos en a realidad nosotros. Y todo. es O sea, que no la solamente gente todo. vote por sus jueces, magistrados y ministros. Regresamos. Los que va a definir. Estás escuchando Grupo